Buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Es un placer, es un honor estar con ustedes de nuevo. Gracias por el apoyo que nos han venido dando durante todo este tiempo. Gracias por conectarse con nosotros. De verdad estamos muy felices por su compañía, por lo que Dios está haciendo en este tiempo en la vida nuestra y en la vida de cada uno de los que nos está escuchando. Y hoy quisiera hablarles de algo que se llama un nuevo pacto. Tranquilo que no les voy a hablar de dinero. Sabemos que la mayoría de las personas hoy en día cuando hablan de pactos quieren hablar es de dinero, quieren hablar de plata, como decimos acá en Venezuela. Quieren hablar de cobre, como decimos nosotros los zulianos. Pero realmente eh, cuando hay personas que te hablan de dinero, te hablan de ofrenda, te hablan de diezmo, esas personas realmente no te están enriqueciendo, te están empobreciendo. Porque si yo te hablo de dinero, no te dejo ver la verdadera riqueza que tú puedes tener en tu vida, que es la persona de Cristo. Ahí es donde está la mayor riqueza que nosotros podamos tener en Cristo. Voy a leer un pasaje bíblico en Hebreos capítulo 9, verso del 15 al 22. Ustedes lo pueden leer acá en la pantalla. Eso lo voy a leer acá. Dice así: así que por eso, el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlatas e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, nosotros podemos ver que había un pacto, dice el escritor de los Hebreos, que había un pacto que quedó anulado. Había un pacto que era un pacto que Dios había hecho con la nación de Israel en el momento que Dios los saca de la tierra de Egipto y los trae a la tierra que hoy en día, ellos todavía viven allí, en la nación de Israel. Pero el escritor de Hebreo está diciendo que ese pacto que Dios hizo con la nación de Israel, con el pueblo de Israel en aquel entonces, fue un pacto donde Él les entregó, donde Él les dio el privilegio de ser las personas que fuesen llamadas el pueblo de Dios. Les entregó la ley, que nosotros conocemos hoy en día como los 10 mandamientos, les entregó el tabernáculo de reunión, les entregó todo el ministerio sacerdotal, todo se lo entregó a ellos. Pero eso quedó invalidado. Ese pacto ya quedó invalidado. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto. Y es un pacto muy diferente, porque ya no es un pacto que se hace por medio de la sangre de un cordero, por la sangre de un macho cabrío, como dicen las escrituras, como lo acabamos de leer, sino que es un pacto que ya está hecho por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Ese es el pacto del cual yo te vengo a hablar, de que si no entendemos que hay un nuevo pacto, entonces vamos a seguir viviendo en las tradiciones de aquel antiguo pacto. Entonces, si hay un nuevo pacto, eso significa que había uno viejo y que queda invalidado por el nuevo. Como leímos ahorita, ese viejo pacto ya quedó invalidado por uno nuevo, que es el que Jesús hace a través de la cruz. Todo lo que los profetas, todo lo que los salmistas, todo lo que los patriarcas, los jueces, todo lo que nosotros leemos en las escrituras del Antiguo Testamento, todo apunta a Cristo. Todo es tipología, es sombra, es una fotografía, todo es
como tú lo quieras llamar, de lo que iba a venir, que ya vino, que es Cristo, a consolidar un nuevo pacto. Ahora nosotros, así como en el Antiguo Testamento, Dios le había prometido al pueblo de Israel que ellos iban a heredar una tierra, nosotros también tenemos una herencia. Hoy en día nosotros gozamos de una herencia, no como la herencia que gozó el pueblo de Israel, que era una herencia de tierra, que era una herencia de leyes, que era una herencia de costumbres, que, bueno, los que han estudiado la historia judía se dan cuenta de que tienen muchas costumbres que fueron heredadas y que han sido traspasadas generación por generación en casi 2000 años de historia, si se puede decir, bueno, 4000 años, 2000 años de historia, podemos decir. Pero esa herencia que nosotros hoy en día tenemos no es una herencia como la herencia del pueblo de Israel. La única herencia que nosotros tenemos es una herencia que es Cristo. Cristo es nuestra única herencia. Cuando decimos esto, quizás esto no cala en la cabeza de muchas personas, en la mente de muchas personas. Decimos, pero mi herencia es mi familia, mi herencia es el carro que me dejó, mi herencia es el cielo, mi herencia son muchas cosas. Y relativamente a lo mejor esté bien lo que tú estás diciendo. Pero la única herencia que a mí me muestra las escrituras que nosotros tenemos es a Cristo. Y que en Él están constituidas todas las cosas. Hablábamos unos videos pasados, hablábamos en unas entrevistas pasadas que hicimos, y hablábamos de que Dios no nos dio amor, Dios no nos dio perdón, Dios no nos dio misericordia, Dios no nos dio favor, Dios no nos dio prosperidad. Dios nos dio a su Hijo, Dios nos dio a Cristo, y en Él están todas las cosas. Y de que cuando entendemos nosotros eso, de que cuando entendemos que en Cristo son suplidas todas nuestras necesidades, entonces nosotros dejamos de buscar que las necesidades estas externas que nosotros vemos sean suplidas, porque entendemos que ya fueron suplidas en Cristo. Obvio, tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables, tenemos que pagar el colegio, tenemos que pagar, tenemos que generar un ingreso para alimentar a nuestra familia. Yo no estoy hablando de eso, pero entendemos que esta no es nuestra herencia, que las bendiciones de Dios no es lo que nosotros llamamos bendición, que la bendición de Dios no es una casa, que en mi propio, ¿no? Tranquilo, esto como es en vivo, pues esto puede pasar, pero se nos enseñó de que la bendición que nosotros tenemos, no compramos un carro, wow, qué bendición que compraste un carro, no compramos una casa, no, wow, qué bendición que tenéis una casa, y nosotros llamamos eso bendición, pero la Escritura nos enseña que eso no son bendiciones, que esas son añadiduras que Dios nos va dando, y que la bendición real, la bendición que Dios nos da es una bendición espiritual y que no opera en este ámbito natural que nosotros conocemos, que esas bendiciones operan en regiones celestiales, en regiones eternas, donde está juntamente Cristo sentado y donde estamos nosotros, según el libro de Efesios, estamos nosotros juntamente sentados con Él. Entonces todas esas bendiciones que son salvación, perdón, amor, todas las bendiciones eternas ya fueron constituidas en Cristo. Y cuando nosotros tenemos esa certeza, entonces nosotros podemos caminar en seguridad, sabiendo de que no tenemos ninguna necesidad de nada. No tenemos necesidad de muchas cosas que nosotros a la verdad nos afanamos para conseguirlas. Nos afanamos para conseguir bendiciones, entre comillas, que no son bendiciones. Jesús dijo en Mateo 6:33, dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que vos necesitéis te va a ser añadido. Todo lo que necesitéis te va a ser añadido. Todo por completo. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos este nuevo pacto, este nuevo pacto en el cual vivimos, que es la gracia, y entonces nosotros creemos que vamos consiguiendo cosas es por nuestro propio esfuerzo. Pero ya vamos para allá, vamos a seguir leyendo. Dice, si seguimos habitando y actuando, esto lo escribí yo de mi puño y letra, porque si seguimos habitando y actuando bajo el pacto de la ley,
¿Acaso no estamos conscientes? ¿Acaso no estamos conscientes de que hay uno nuevo y que este pacto viejo está invalidado? Ojo, ojo con esto. Muchos a lo mejor me estén viendo y estén diciendo, epa Pepe, pero ya va, o sea, me estáis diciendo que todo el Antiguo Testamento quedó invalidado. No, yo no te estoy diciendo que el Antiguo Testamento quedó invalidado. Te estoy diciendo que muchas cosas del Antiguo Testamento cambiaron. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto. Porque la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Ahora, en un nuevo pacto, Cristo viene a mostrarnos todas las cosas, a enseñarnos todas las cosas. Y Él dice, bueno, de ahora les voy a dar un nuevo mandamiento. Amen a sus enemigos. Oren por aquellos que los ultrajan. El que te dé una cachetada en tu mejilla, ponele la otra. El que te pida caminar una milla, camina dos. El que te pida tu capa, entregarle también tu túnica. Las cosas cambiaron. Un nuevo mandamiento les doy, le dice el Señor Jesucristo a los discípulos, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. De que no haya en ustedes rencor, no haya resentimiento, no haya ninguna de esas cosas, porque esas cosas te atrasan. Esas cosas traen atraso a tu vida. Tiene que haber el vínculo perfecto, que es el vínculo del amor. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y entendemos que caminamos bajo un nuevo pacto, que caminamos bajo la gracia, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas del Antiguo Testamento que no se han cumplido. Son profecías que se van a cumplir. El libro de Isaías, el libro de Jeremías, de Ezequiel, el libro del profeta Daniel, de todos los profetas mayores, menores. Todo eso, hay profecías que las corrobora el libro de Apocalipsis, que las corrobora el mismo Señor Jesucristo en el Mateo capítulo 24. Pero son profecías que se van a cumplir y que están ahí en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que también se van a venir dando a medida que el tiempo va pasando. Pero lo que te estoy diciendo es que hay un nuevo pacto que ya fue consumado. Hay un nuevo pacto que ya fue consumado, que ya nosotros no vivimos bajo una ley, donde nosotros somos o conseguimos las cosas por medio de méritos. Nosotros pensamos que nosotros conseguimos las cosas por medio de méritos. Y ahí es donde está nuestra gran confusión, ahí es donde está nuestro gran error. Ahí es donde nosotros tratamos como de imitar muchas cosas del catolicismo, que el catolicismo te dice, fallaste, porque fallaste, entonces andá y te arrodillá y rezáis un Padre Nuestro, rezáis 5 Padres Nuestros, andá y cumplí una promesa, te vais de rodillas hacia tal lado y hacia tal sitio, porque tenéis que expiar tus pecados por medio de tu peregrinación. Y la verdad no es así. La verdad es que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron clavados en la cruz. Nuestros pecados, aunque no nos entendamos con nuestra mente humana, si tenemos la mente de Cristo, nosotros lo vamos a entender, que nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Colosenses que Cristo avergonzó públicamente a todo principado y a toda potestad. Que el acta de los decretos que nos era contrario, todo lo que nos acusaba, el Señor vino, lo tomó en su cuerpo, lo tomó en su vida y lo clavó en la cruz. Y allí avergonzó públicamente a todo aquel que nos condenaba. Por eso la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y para allá voy. Cuando nosotros vivimos un nuevo pacto, que es un pacto que se cumplió en la cruz, que es totalmente diferente al pacto que Dios le había dado a Moisés. Dios le había dado un pacto a Moisés. La sangre como una señal de pacto. Asimismo trajo la señal de sangre por medio de Jesús, con la señal que firmaba un nuevo pacto. La señal que firmaba un nuevo pacto en el Antiguo Testamento era la sangre de un cordero. Dice Juan 1:17, dice que la ley fue dada a Moisés. La ley fue dada a Moisés. Dice, para leerlo literalmente, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Escuchen bien. La gracia vino por medio de Jesucristo. Vino por medio de Jesús, por el Hijo de Dios. La ley le fue dada o le fue enviada a Moisés. No es lo mismo que yo envíe algo, por decir, no es lo mismo que yo envíe una encomienda a que yo vaya y lleve la encomienda y que yo mismo sea la encomienda. Y eso es lo que pasa cuando Jesús viene, dice Juan, que la gracia y la verdad fue dada por Jesucristo, fue traída por Él, fue completamente traída por Él. Y es lo que nos enseña de que nosotros vivimos hoy en día bajo un nuevo pacto, que fue un pacto que constituyó nuestro Señor Jesucristo, que es un pacto que vino a incluirnos a todos en Él.
que es un pacto de gracia y es un pacto de verdad. ¿Qué es gracia? Es lo que no merecemos por justicia. La gracia es un regalo. La gracia es algo inmerecible, inmerecido. Yo no hice nada para merecer la gracia, sencillamente se me dio. Yo no hice nada para merecer perdón. Yo no hice nada para merecer ser amado por Dios. Yo no hice nada, sencillamente Dios en su infinita misericordia me alcanzó con su gracia. Allá es donde vamos. Entonces nosotros podemos ver de que en el pasaje que leímos en Hebreo dice que mientras la persona que está haciendo el testamento con la herencia que te va a dejar, mientras esa persona está haciendo, mientras esa persona vive, resulta ser que a la persona a la cual le toca la herencia no puede cobrar la herencia porque la persona todavía está viva. Pero una vez que la persona muere, inmediatamente la herencia es cobrada. Y obviamente dice el escritor a los hebreos que para haber muerte tiene que haber derramamiento de sangre. Y donde hay derramamiento de sangre, obviamente hay muerte, la mayoría de las veces en este caso. Y el Señor nos está diciendo prácticamente, ya yo morí en la cruz. Ya yo en la cruz dije consumado eso. Ya el pacto fue firmado y fue sellado. Y ya ustedes pueden cobrar la herencia. Entonces nosotros a veces estamos pidiendo cosas que las creemos que operan en el futuro y realmente no. Ya el Señor te bendijo. A ver, ya el Señor bendijo tu vida. Ya el Señor te constituyó como un pueblo santo. No es que te va a santificar, ya te santificó en la cruz. El Señor no te va a justificar, ya Él te justificó por medio de Cristo. Acordémonos que nosotros no caminamos en nuestra propia justicia, nosotros caminamos en la justicia de Cristo. Dice Pablo a los Gálatas, dice, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí. De tal manera que nosotros, al entender esto, entendemos que nosotros no tenemos que hacer muchos esfuerzos para ser herederos del pacto que Dios hizo con nosotros. La Biblia dice que Dios nos hizo su pueblo. La Biblia dice que Dios nos hizo su nación. Nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por medio de la sangre de Jesús. Nosotros fuimos un pueblo que fue comprado, nosotros todos, que anteriormente no pertenecíamos a ese pueblo de Dios, hoy en día pertenecemos al pueblo de Dios. Y podemos estar seguros, podemos estar confiados de que si nosotros echamos mano de ese pacto, nosotros vivimos en otra, no sé cómo decirlo, en otra dimensión, no se puede decir, pero vivimos en una realidad que muchas personas no entienden. Vivimos en una realidad, digamos, en una realidad paralela a la que estamos viviendo, a la que se exterioriza hoy en día. Entonces, la gracia y la verdad fue traída por Dios, fue traída por Cristo, mientras que la ley fue dada. Unas cosas muy diferentes. Por eso es que el Señor no nos vino a mostrar un camino. El Señor no nos vino a mostrar una verdad. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. El Señor no nos vino a enseñar cómo era que teníamos que vivir. No, estamos muy equivocados cuando pensamos que el Señor vino. No, el Señor vino a moderarnos cómo es que nosotros debemos de vivir. No, sencillamente la vida de Dios, la vida de Cristo es imposible vivirla a menos que Cristo esté operando en nosotros y su naturaleza se manifieste a través de nosotros y nosotros podamos ser partícipe de esa naturaleza que Dios está manifestando a través de nosotros. Entonces, el saber que nosotros no tenemos que hacer nada para ser herederos de este nuevo pacto, eso es una gran libertad. Eso me deja a mí con mucha libertad de que yo pueda vivir una vida tranquila, de que yo pueda decir, lo que yo tengo no es por mi esfuerzo y lo que voy a tener no es por mi esfuerzo, es sencillamente porque Dios quiere. Como dice el escritor en el Nuevo Testamento, este no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Nosotros hablamos de las promesas de Dios. La Biblia dice lo siguiente, en 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios tiene promesas para nosotros. Dios tiene muchas promesas para nosotros.
Y todas esas promesas son posibles en Cristo. Fuera de Cristo, ninguna promesa es posible. Cuando leemos el Salmo 91, nos vamos a encontrar con una frase como la mayoría se la saben: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, bueno, vienen un montón de promesas. Dice, no temerá el terror nocturno, la plaga no lo tocará, si por un camino vienen contra ti, por 7 tendrán que irse huyendo. Y habla de todas esas cosas que son muy bonitas y satisfactorias para nosotros. Pero habla de que cuando nosotros habitamos en el abrigo del Altísimo, cuando nosotros habitamos en Él, entonces todas estas promesas se cumplen, dice el Salmo 91. Bueno, Pablo le está escribiendo a los corintios y le está diciendo, miren, iglesia de Corinto, todas las promesas que Dios tiene para nosotros son posibles siempre y cuando nosotros estemos habitando en Cristo. Porque todas las promesas en Él son sí y en Él son amén. Le voy a poner un ejemplo. El Señor Jesucristo dice, en una oportunidad, dice, los que me siguen, los que son mis discípulos, se van a manifestar unas señales en Él. Y una de las señales que se van a manifestar es que en mi nombre echarán fuera demonios, limpiarán leprosos, si beben cosas mortíferas no le da daño, tomarán serpientes en sus manos. Y entonces vemos eso, vemos esa promesa, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo hace. Después vemos en el libro de los Hechos, en los capítulos 20, 21, 22, ya finalizando el libro de los Hechos, vemos cómo el apóstol Pablo naufraga en alta mar, aparece por allá en una isla que se llama Malta, quiere recoger un montón de leña para calentarse del fuego, y dice la Biblia que una serpiente, que una víbora se le colgó en el brazo, y que todos los nativos esperaban que Pablo se muriera. De repente decían, uno de los nativos decían los que estaban allí, este hombre de verdad sí es culpable de lo que lo acusan, porque como decimos acá, lo peló el chingo, pero lo agarró el sin nariz. Es una frase que nosotros usamos mucho acá. O sea, a este tipo sobrevivió al naufragio, sobrevivió a la tormenta, sobrevivió a que el barco se partió en dos y ya pudo llegar a aquella orilla. Pero ahora viene y lo agarra y lo muerde la serpiente. De esta sí no va a sobrevivir. Y sorprendentemente, como las señales acompañan a los que son discípulos, la serpiente no le hizo daño a Pablo. La serpiente no le hizo daño al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo habitaba en Cristo. Y ahí es donde se cumplen las promesas. Esas promesas se cumplen cuando nosotros habitamos en Cristo. Ojo, no vas a agarrar una serpiente y te la vas a poner para que te pique porque vos habitas ahí en Cristo y no te va a hacer daño. Como a lo mejor puede ser que sí, no te haga daño, porque si estás habitando en Cristo y Dios tiene un propósito más grande con tu vida, de que muráis por una mordida de una serpiente, pues eso va a ser posible. Pero no lo intenten, no lo intenten. Entonces, todas las promesas en Cristo son sí y son amén. Todas las herencias, todo lo que Dios tiene para nosotros, toda la paz, todo el gozo, todo el amor, toda la compañía, todo lo que nosotros necesitamos es posible en Cristo. Es posible cuando nosotros habitamos en Cristo. Acuérdense lo que dijo el mismo Señor Jesucristo: apartado de mí nada podía hacer, nada podía hacer. Y si hacéis cualquier cosa apartado de mí, bueno, la vas a hacer en tu propia fuerza y te vas a terminar cansando. Entonces nosotros actualmente conocemos esta realidad, conocemos esta verdad. Algunos, otros no se conocen, otros a lo mejor lo están escuchando por primera vez. Y nosotros decimos, pero si todas estas cosas están al alcance de cualquier persona que haya creído en Cristo, que se haya arrepentido, que haya nacido de nuevo, ¿por qué me ponen entonces tantas cargas para yo recibir esto? ¿Por qué tengo que hacer tantas cosas para yo poder recibir la promesa que Dios tiene para mí o la herencia que Dios tiene para mí? Si la Biblia dice que ya yo fui bendecido, ¿por qué entonces yo tengo que hacer como un esfuerzo sobrehumano para poder alcanzar la bendición que ya Dios me dio según las Escrituras? Porque no se ha entendido el antiguo pacto. Dice, voy a poner un ejemplo. Dice Hechos capítulo 16, 30, 31. Dice, y sacándole le digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una de las promesas, una de las herencias, una de las promesas que Dios tiene para nosotros en la actualidad
es que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo va a ser salvo nuestra casa. Oigan, la Biblia dice así, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y su casa. Pero yo les aseguro, les puedo asegurar, les puedo, garantizar al 100% que muchas personas te han dicho, no, mira, cree en el Señor Jesucristo, pero metete en ayuno y te metes en oración por tu familia para que tu familia cambie. Métete en ayuno y oración para que tu esposo cambie, métete en ayuno y oración para que tu esposa cambie. Si tenéis un hijo en droga, métete en ayuno y oración para que tu hijo cambie. Si tenéis, el problema que podáis tener, métete en ayuno y oración para que tu familia, porque la promesa de Dios dice que Dios cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa, pero nosotros necesitamos como meterle un poquito más. Porque a lo mejor el consumado es de Jesús, quedó incompleto, y entonces el consumado es de Jesús. Le hace falta un poquito de tu ayuno y le hace falta un poquito de tu oración. Ojo, tenéis que ayunar, tenéis que orar, eso es un ejercicio espiritual, tenéis que hacerlo, es parte de tu vida cristiana. Es más, cuando el Espíritu Santo está viviendo en ti, eso ni siquiera tienen que decírtelo. Tú lo haces espontáneamente, tú oras espontáneamente, tú ayunas espontáneamente, tú le predicas a la gente de forma espontánea. Cuando tenemos la naturaleza de Cristo viviendo dentro de nosotros, cuando tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros, eso sale espontáneamente, como te lo decía. Es como, yo siempre pongo un ejemplo, es como cuando una mujer está embarazada y tiene antojo. Y entonces la mujer está embarazada y le dice al esposo, mira, tráeme 2 hamburguesas, tráeme una pizza, tráeme, me las quiero comer de las que venden en tal lado, de las que venden en este sitio, de las que venden en el otro. Y entonces el hombre, el esposo, se la trae. Y le dice, bueno, tenés tu hamburguesa, tenés tu pizza a comer. Se la comen y al rato ustedes ven que va al baño y empieza a vomitarla. Porque era parte de un antojo. Después que la mujer da luz, después que la mujer pare, entonces uno le dice, mira, te traes una hamburguesa de esas de las que te comías cuando estabas embarazada. Y te dice, pero es que esas no me gustan. Pero ¿cómo que no te gustan? Si cuando estabas embarazada me pedías una toda la semana. No, porque ya no me gustan. Entonces nosotros podemos identificar allí de que el antojo que esa persona tenía, de que esa mujer tenía, no era un antojo propio, sino era ¿de quién? De la persona que estaba viviendo dentro de ella, que ya no está viviendo dentro de ella. Ahora obviamente los antojos no son iguales. Así pasa cuando Cristo está viviendo dentro de nosotros. Nosotros comenzamos a actuar en una naturaleza que no es la nuestra y comenzamos a hacer cosas que anteriormente no hacíamos. Comenzamos a hablar cosas que anteriormente no hablábamos. Comenzamos a comportarnos de maneras que anteriormente no nos comportaríamos. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza, hay una vida, hay una naturaleza dentro de nosotros que se está expresando a través de nosotros, Hay una frase cliché, con esto ya casi termino. Hay una frase cliché que nosotros en la jerga evangélica mantenemos, y es que le preguntamos a la gente, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Y cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Alguna gente te dice, no, está bien, mi relación con Dios. Te dice, no, estoy mal, mira que tengo tiempo, que no me congrego, mi relación está muy fea, está esto. Bueno, yo te voy a decir algo. No existe dentro del lenguaje de los apóstoles, no existe dentro del vocabulario de los apóstoles una palabra como ¿cómo está tu relación con Dios? De hecho, no existe la palabra relación con Dios en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas. Existe una palabra muy diferente que se llama comunión con Dios. Es muy diferente la relación a la comunión. Yo tengo una relación con mi hermano, yo tengo una relación con mi papá, yo tengo una relación con mi mamá, yo tengo una relación con un primo, yo tengo una relación con mi jefe, una relación laboral, esas son relaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una relación y una comunión? La relación tiene que ver con alguien que está externamente, está excluido de nosotros, Pero supongamos que yo te pregunto ahorita, ¿cómo está tu relación con tu colon? ¿Cómo está tu relación con tu páncreas? ¿Cómo está tu relación con tu vesícula? ¿Qué me responderías? Me responderías, no, Pepe, o sea, ¿qué pregunta me estás haciendo? ¿Qué relación tengo yo con un órgano de mi cuerpo? No sé, vive dentro de mí, está dentro de mí, no sé de lo que me estáis hablando, no sé qué relación me estáis hablando, es parte de mí. Bueno, es lo mismo que los apóstoles entendieron
y que nosotros hoy en día debemos de aprender y que tenemos que participarlo de esa manera. Tenemos que participar que dentro de la iglesia nosotros con Dios no tenemos una relación, tenemos una comunión porque nosotros somos parte de Él. ¿Qué dicen las Escrituras? Que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces no existe tal cosa como decir, no, mi relación con Dios está así, está de esta manera. ¿Por qué sacamos eso? Porque nos vamos al Antiguo Testamento, porque nos vamos al antiguo pacto, a la antigua dispensación, a la antigua administración de Dios. Y decimos, no, mi relación con Dios está, y la tipificamos en el sentido de que Dios en un pasado hablaba al profeta le hablaba al pueblo. Dios le hablaba al sacerdote, el sacerdote le hablaba al pueblo. Dios le hablaba al juez, el juez le hablaba al pueblo. Y así como todo, el patriarca, Dios le hablaba al patriarca, el patriarca le hablaba a la gente, al pueblo. Pero no existe ya. La Biblia dice en Hebreos 1:1, dice, Dios, después de habernos hablado en el pasado por medio de muchos profetas, de patriarcas, de reyes, ahora nos habla a través de Jesucristo su Hijo. Dios nos habla a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos habla el Señor? A través de Cristo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde vive el Señor? Aquí dentro de nosotros. Entonces ya no necesitamos algo como que una relación con Dios. No, tenemos una comunión con Dios. Estamos incluidos dentro del Hijo. Somos parte de su cuerpo. Él en la cabeza, en la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Nosotros somos solamente su cuerpo, pero estamos incluidos en Él. Y nosotros, cuando se nos revela de que en este nuevo pacto, nosotros somos partícipes de Él, de que nosotros podemos venir a Él siempre, cuantas veces nosotros queramos, de la forma que nosotros queramos, podemos venir a Él siempre, porque estamos incluidos en Él, somos parte de Él. Entonces, espero que te haya sido de gran revelación y de gran ayuda lo que hemos hablado hoy, de que podamos vivir dentro de un nuevo pacto, que es un pacto que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, y que debemos de vivir ya en ese pacto del pasado, donde nosotros con nuestra fuerza, nosotros vamos adquiriendo las cosas. Acuérdate de algo, la oración, escúchame, aunque es una frase cliché, la oración no tiene poder. Yo sé que no lo vas a entender, pero déjame decirte la otra frase. La oración no tiene poder. Poder tiene el Dios al cual nosotros oramos. Eso es lo que tiene poder. Vamos a dejar de confiar en nuestra propia fuerza y vamos a empezar a confiar realmente en lo que Dios hizo. No en lo que Dios va a hacer, en lo que ya Él hizo, que solamente nosotros tenemos que echar mano de ello. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que me estés viendo. De verdad, ha sido de bendición tenerte acá. Espero sigas conectándote con nosotros. Chao.